Lo que vamos a ver es la sección número 2, necesidades, bienes y servicios. Algo les había explicado en la sesión anterior, ¿no? Cuando decíamos que en este caso, cuando intentábamos esbozar los conceptos de economía, habíamos mencionado que las necesidades eran limitadas, ¿no? Y que en este caso los recursos eran escasos. Entonces, una de las finalidades del hombre y por el cual estudia economía, en este caso es saber administrar los escasos recursos para poder satisfacer en lo posible las necesidades que son ilimitadas. ¿Ok? Entonces, pero hay que definir qué cosa es necesidad. Entonces, para poder entender, necesidad viene a ser en este caso una sensación de carencia o insuficiencia de algo que nos falta. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Por ahí ustedes quieren jugar fútbol y les falta una pelota. Ya, eso es una necesidad, una carencia de un recurso que necesitas para satisfacer, en este caso, tus necesidades. Entonces, ahora, había estudios sobre la necesidad, ¿ok? Sobre en ese caso, en sí, cómo es que, o sea, cómo podemos subdividir las necesidades, porque si este concepto lo dejamos ahí, como que queda muy vacío, ya, porque en sí necesidades hay múltiples. Uno de los estudiosos en este caso fue Abraham Maslow, ¿no? Que, por ejemplo, estudió una serie de jerarquías de las necesidades. Maslow propone una clasificación que tiene como base la satisfacción de las necesidades fisiológicas y como punto final las necesidades de autorrealización. Es decir, primero son tus necesidades inherentes a tu fisiología, a tu organismo, como por ejemplo comer, respirar, beber, dormir, y después en ese caso, o sea, una vez satisfechas las básicas, posteriormente puedes satisfacer en este caso las, eh, las siguientes, ¿no? Ahora, como dice la lectura, en nuestro país y en general en nuestro continente, salvo el área del norte, ya, en este caso las necesidades son bastante latentes, o sea, son visibles a través de la pobreza. Las necesidades tienen una variada clasificación, siendo la más conocida aquella que es referida a su intensidad o grado de exigencia. Entonces, hay una clasificación en que la divide en primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son aquellas indispensables para la conservación de la vida, como les dije, ¿no? Respirar, dormir, comer. Las secundarias son aquellas que mejoran la calidad de vida, la educación, correcto, entre otros, el deporte. Y las terciarias son aquellas de lujo o suntuoso. Por ejemplo, la compra de una tablet, un celular, ¿no? Ya, o de repente por ahí la compra de un pasaje para un viaje. Ya, esos son ya necesidades terciarias, o sea, de luz, correcto. ¿Qué son los bienes? Los bienes los podemos clasificar o lo podemos determinar como aquellos objetos capaces de satisfacer una necesidad. Desde el punto de vista económico, todo bien es económico. Proporciona un valor de uso o una utilidad al consumidor. Puede ser intercambiado en el mercado, es decir, es una mercancía. Por ejemplo, una papa es un bien, por ejemplo, porque proporciona en este caso una utilidad al consumidor, te sirve para poder alimentar. Además, puede ser intercambiable en el mercado, es decir, pues hay en este caso personas que llegan a la venta en este caso, de tubérculo, ¿ok? Entonces, un bien podemos definirlo, ¿no? Como todo objeto que es capaz de satisfacer una necesidad. ¿Cómo clasificamos los bienes económicos? Primero, por su naturaleza. Pueden ser bienes materiales como los tangibles, que son aquellos percibidos por nuestros sentidos, como las máquinas, las computadoras, los autos.
Los inmateriales son aquellos que no tienen contacto físico con nosotros y no pueden ser tocados. Por ejemplo, las ideas, las teorías, los derechos de autor, las marcas registradas, las fórmulas, los diseños, etcétera. Por su función o relación con la producción. Pueden ser bienes intermedios que para ser consumidos deben ser previamente transformados en un producto o un proceso, mediante un proceso productivo. Se les puede llamar como presatisfacientes, por ejemplo, los insumos. Ejemplo, harina, la tela, la madera, ¿no? Entre otros. La uva, por ejemplo. ¿Por qué la uva? Porque me la puedo comer. Ya, pero la uva es el insumo principal para la elaboración de vinos, por ejemplo. ¿Vale? Producto final es aquello que está listo para ser consumido y no requieren de proceso de transformación. Por ejemplo, se le llama también bien satisfaciente. Puede ser el pan, la ropa, las frutas, la leche, etcétera. Por su utilización o destino de consumo, bienes de consumo, satisfacen necesidades de forma inmediata y directa para el consumo familiar, por ejemplo, relojes, libros, habitaciones, alimentos, ropa. De capital o de producción se usan para crear otros bienes usados por las empresas, ladrillos, cementos, hierros, hilos, maderas, clavos, etcétera. También podemos clasificar los bienes por su duración. Pueden ser fungibles o no duraderos. Duran solamente una sola vez. Los alimentos, la bebida, las materias primas, los insumos, una vela. Infungibles o duraderos son aquellos que se pueden usar varias veces. No se agotan en su primer uso. Vestidos, zapatos, libros, máquinas, herramientas. ¿Correcto? Por su situación jurídica según el Código Civil Peruano desde 1984. Bienes muebles, se han escuchado, ¿no? Bienes muebles. Pueden trasladarse de un lugar a otro con facilidad y sin ser destruidos. Por ejemplo, los vehículos terrestres de cualquier tipo. Fuerzas naturales que pueden ser apropiadas, como la electricidad o las fuerzas electromagnéticas. Construcciones en terrenos ajenos hechos temporalmente. Los títulos valores como bonos, letras, acciones. Los derechos de autor, los inventos, las patentes, las marcas, los nombres. Esta clasificación incluye a los bienes semovientes, aquellos que se trasladan por sí mismos, como por ejemplo los ganados. Los bienes inmuebles no pueden ser, en este caso, trasladados de un lugar a otro, o salvo que sean destruidos. Su separación temporal no les hace perder su calidad de inmuebles. El suelo, el subsuelo, el mar, los lagos, los manantiales, las naves, las aeronaves, los edificios flotantes, las concesiones de explotación de servicios públicos. Por su relación que surge del uso de ellos, complementarios, requieren el uso de otros bienes, como por ejemplo café, azúcar, o el pan con la mantequilla, los dos se complementan. Sustitutos, el uso de un bien desplaza a otro, por ejemplo, café o té, pescado o pollo, microbús o com, ¿correcto? En cuanto a los servicios, es la prestación, ayuda o auxilio que realizan personas e instituciones para satisfacer necesidades de otras personas. Por ejemplo, en los servicios de salud, de limpieza, de atención de un abogado, educación. Por ejemplo, lo que yo les estoy brindando a ustedes es un servicio. ¿Ok? O sea, estas clases que yo brindo a ustedes son un servicio, ¿ya? Los servicios son fundamentalmente intangibles, es decir, inmateriales, pues no pueden ser percibidos materialmente. En general se clasifican de la siguiente manera. De acuerdo a quien los brinda, pueden ser públicos y privados. De acuerdo a quienes se les brindan, pueden ser individuales o colectivos. Por ejemplo,
Ya, pongamos la clase del profesor Christopher. Es un bien, en este caso, ¿de qué tipo? O, perdón, mejor dicho, ¿es un servicio de qué tipo? ¿Público o privado? Privado. Porque en este caso yo lo brindo a través de una institución que no es parte del Estado, ¿correcto? Y de acuerdo a quienes se les brinda, en este caso sería un servicio individual, porque ustedes, en este caso, o sus familias, acceden a este servicio de manera individual, no a través de una corporación ni tampoco de un colectivo o una asociación, ¿correcto? Listo.